¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros comerciantes. Bienvenidos a este programa que con mucho cariño y mucho afecto hemos preparado para ustedes. Los comerciantes de Pachuca ocupan pues la historia prácticamente de la fundación de esta ciudad, y donde hay actividad humana hay comercio. En esta ocasión nos acompaña Pablo Vargas, luchador social. Pablo, muy buenas noches. Hola Eduardo, muy buenas noches a todos y todas. Gracias. Pues les quiero comentar que Pablo nació en Pachuca el 22 de noviembre de 1958 y sus padres tenían la panadería La Esperanza. Cuéntame de tus recuerdos de la panadería La Esperanza, Pablo. No, son muy gratos. Mis padres son de familia humilde, son trabajadores. Mi papá fue antes minero. Con mi mamá fundaron esa panadería en los años 60 y son muy gratos porque yo desde pequeño estuve en la panadería, desde que nací prácticamente, ¿no? Y ahí cerca de la panadería pues hice mis primeros estudios, el Amado Nervo, el Jardín de Niños Amado Nervo, después en la primaria Justo Sierra. Tenemos todos nuestros hermanos, aprendimos a hacer pan. Aprendimos a trabajar, conozco la cultura del esfuerzo, ¿no? Porque sé lo que es trabajar día a día, lo que es el ahorro, cómo se ahorra, el sufrimiento de trabajar todos los días del año. Bueno, para mí no era sufrimiento, ¿no? Yo creo que una gran herencia que nos ha dejado nuestros padres es que trabajaban todos los días. El comerciante sabe que el trabajo diario y el esfuerzo constante es pues prácticamente lo que motiva y empuja adelante, porque si no hay venta, pues no Sí. hay ingreso, ¿no? Y además no solo eso, no trae la responsabilidad de la gente que trabaja con nosotros, de nuestros empleados, trae la responsabilidad ante la Secretaría de Hacienda, trae la responsabilidad ante el municipio, y ese es el tema del día de hoy. Sí, cómo no. Pablo Vargas busca ser presidente municipal por el partido Morena, Verde Ecologista, PT y Partido Verde. Partido Verde. ¿Y cómo ocurrió esta alianza? Cuéntame. Bueno, primero fue solamente Morena, una convocatoria que sacaron para las candidaturas en los de 4 municipios. Posteriormente, Morena a nivel nacional fue concertando las coaliciones con los diferentes partidos y se pudo cojar más o menos alrededor de febrero, justamente cuando estaba la declaración del contagio, y fue una decisión más que nada nacional, no fue local. De tal suerte pues que eso favorece el convenio de esta candidatura común. Fue inicialmente de 23 candidaturas en 23 municipios y afortunadamente tocó Pachuca para esta candidatura común. Yo veo todos muy entusiasmados y alineados con los ideales que estás manejando. Eres un hombre preparado, traes una plataforma ya muy establecida. ¿Cómo se construyó la propuesta de plan de gobierno? Bueno, fue primero, empezamos prácticamente en febrero. A mí me invitaron los comités de base, algunos simpatizantes de Morena, para que yo me propusiera como candidato. De hecho, me registré gracias a ellos, a los comités de base, y desde ese momento yo empecé a más o menos esbozar algunas líneas de la problemática de la ciudad, de qué se necesita. Conozco la ciudad, bueno, hemos vivido toda la vida, salvo mis años de trabajo o de estudios fuera de la ciudad, conozco todo el crecimiento de la ciudad, cómo se ha expandido, y empecé a esbozar algunas ideas y empecé a tener reuniones con mucha gente, con profesionistas, con organizaciones civiles, con sindicatos inclusive en las colonias, y empezamos a hacer un diálogo ciudadano, y empezamos tenía yo alrededor de 4 o 5 hojas con rubros que se fueron generando, algunos ejes de gobierno, pero el contacto ciudadano me permitió crecer. En cada lugar me dicen, no, pues hay que hacer esto, se necesita esto, se necesitan hacer obras, se necesitan hacer proyectos. Acabo de estar a mediodía en la comunidad del Cerezo, y allí me llevaron a un proyecto ecoturístico. Entonces, eso me va ampliando mi visión de lo que se necesita en Pachuca, porque a veces
creemos que solamente es meramente urbano y la complejidad o la amplitud de Pachuca es muy grande. Entonces necesitamos tener una visión de la totalidad de la ciudad. La gente sabe que eres muy preparada, pero no conoce exactamente cuál es tu área de conocimiento. Sé que tienes doctorado en gobierno, en ciencias sociales, en administración pública. Platícanos un poco acerca de tu estudio. Bueno, yo estudié primero Derecho, la licenciatura, estudié una maestría en Antropología Social, porque yo en ese momento trabajaba ya como asistente de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y entonces mi área de formación es las ciencias sociales. Posteriormente, con esa expectativa, me formé en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara y con un programa con CIESAS, es una dependencia que tiene que ver con investigación en antropología social. Y eso me formó como investigador social. De antemano, pues es una amplitud muy grande porque tiene que ver con sociología, historia, todos los temas del humanismo y las ciencias sociales. Pero bueno, pues las especialidades cada vez son más específicas, ¿no? Yo tuve un curso de análisis político, tuve un curso, también hice estudios postdoctorales en Madrid, España, en el Instituto Ortega y Gasset, donde estudié especialidades de gobierno, de administración pública sobre todo, y he sido maestro ya inclusive cuando estaba aquí en México. Tuve la oportunidad de dar cursos sobre gobierno, sobre temas de metropolitanos o inclusive de políticas públicas locales. O sea, eso es lo que me permite un poquito, no solamente dar el aspecto teórico, sino también un poquito cuáles son las experiencias de gobierno en diferentes ciudades. Escuchar eso me reconforta mucho porque definitivamente la preparación y la experiencia internacional dan una visión diferente. Sí, por una parte, y yo creo que también reconocer las iniciativas, las experiencias de otros gobiernos locales o gobiernos nacionales, tanto a nivel local como internacional. Siempre en los posgrados o la educación universitaria, la comparación es muy importante, no solamente lo local, sino también lo externo, ¿no? Bien. Bueno, tengo puntos específicos que nuestros amigos comerciantes nos han hecho llegar durante el proceso de invitación. Todos están muy emocionados por tu perfil. En general yo veo que el comercio se encuentra motivado, ese sería el calificativo, y me piden colocarte algunos puntos que son parte de la agenda que nos angustia, y en verdad no son sencillos, porque son problemas de 90 y tantos años que llevan atorados. Bueno, un poquito vamos a recapitular acerca de las épocas prehispánicas en Pachuca. Desde entonces se hacían cada 20 días estos tianguis, de acuerdo a los usos y costumbres, de manera regional para el abasto en las diferentes comunidades, y así fue cuando se hizo uno de los asentamientos más simbólicos que hoy tenemos, que es el Tianguis de La Barata. La Barata creo que es el ejercicio comercial más antiguo que tenemos. El mercado 1 de Mayo, el mercado Revolución, inclusive es uno de los mercados más antiguos que tenemos en esta ciudad. Y bueno, barreteros, por supuesto. Barreteros, la surtidora. Los comerciantes de los mercados se han esmerado en tenerlos en buen nivel. Están limpios, tienen buenos servicios. La pregunta es hacia las personas. A mí me gusta el tema de la seguridad social. Me apasiona ese asunto. Y la pregunta sería, ¿qué visión tendría el municipio en materia de protección al comerciante en su calidad de individuo, de ciudadano? Bueno, estamos hablando de proyectos que tienen que ver con mejoramiento de los servicios por una parte, ¿no? Estamos pensando en el comercio como un actor económico fundamental. Creo que
estos proyectos que está manejando el gobierno federal son muy importantes, son muy incluyentes, están considerando beneficios que antes no consideraban, ¿no? Por ejemplo, personas discapacitadas, becas para los adultos mayores, becas para mujeres solteras, en fin. Para el comerciante no hay, que yo sepa, alguna cobertura, no hay algún apoyo, siempre han trabajado de manera pues autónoma, eso es lo más la identificación, son agentes autónomos, son trabajadores autónomos, son emprendedores autónomos que dependen de su propio desarrollo, de sus propios recursos. En este momento, pues como gobierno municipal, para la seguridad social, pues tenemos, no lo tenía planteado realmente, pero es un tema importante en términos de seguridad social avanzarlo, ¿no? Justamente tiene que ver con temas más acabados del estado de bienestar, cómo se va desarrollando el modelo económico, cómo se van abriendo justamente la cobertura a los derechos universales, que es importante, lo hemos dicho, pues prácticamente, por ejemplo, la educación se ha ido ampliando hacia los diferentes niveles, hasta convertir, por ejemplo, que la educación también es un derecho universal. Los estudiantes de bachillerato, en fin. Yo creo que aquí en el caso del comerciante, por la misma naturaleza que depende de ser un gobierno, un empleo, un autoempleo, una empresa propia, no tiene esa consideración del Estado. Siempre han trabajado de manera separada o no hay una relación muy directa para cubrir justamente sus derechos. Yo creo que debería de provenir más que nada de un modelo que tiene que hacerse a nivel nacional, es decir, de ampliar las condiciones de bienestar para el conjunto de mexicanos, y en eso estarían incluidos los comerciantes. Yo diría a nivel municipal, sobre todo lo que estamos ofreciendo es la cuestión de la seguridad, ampliar la seguridad para que el comercio pueda brindarse tanto para el consumidor como para los emprendedores comerciantes, puedan brindarse en mejores condiciones. Facilitar el trabajo, simplificación administrativa en muchas de las cuestiones. Queremos hacer un gobierno de facilitador principalmente para los comerciantes, para los empresarios. Sabemos que son también sujetos a veces de extorsión, de amenazas, de intimidación, tanto de poderes fácticos como de las mismas instancias de gobierno municipal. Correcto. Entonces sí queremos poner atención en este agente económico que es fundamental para la ciudad, porque da muchos empleos, genera muchos empleos. Y en esta etapa del COVID pues fueron unos héroes, ¿no? Al abrir las puertas, a proporcionar el servicio a los pachuqueños. Creo que, digamos, es un tema de fondo, ¿no? Que es de carácter estructural y que un gobierno municipal difícilmente podría pensar en cubrir, digamos, la seguridad social de los comerciantes. Yo lo que le buscaría obtener el compromiso y sobre todo la vinculación, que nos apoye a llegar a los programas, que tengamos en la presidencia municipal la guía y la orientación para poder acceder a los programas, porque cuando uno está en su comercio, cuando uno está atendiendo el abarrote, difícilmente tenemos el tiempo para podernos enterar de los programas, para ir a las reuniones con las unidades de gobierno federal, y con una buena vinculación, una buena representación desde el municipio, tomando en cuenta que hay la oportunidad y la puerta ancha tanto por el partido como por la... Hoy es gobernante. Exacto. Entonces podríamos encontrar ahí un eco. ¿Cómo no? De antemano es un tema que yo honestamente no lo había tenido previsto. Es un tema muy amplio, muy, digamos, yo diría de carácter estructural, ¿no? Tiene que ser con el modelo económico. Y hemos tenido modelos económicos pues que ha sido de exclusión de muchos sectores sociales.
Y hoy con la cuarta transformación hemos visto bastante el hecho de ser incluyentes, de generar mejores condiciones a muchos sectores de la población, pero no lo había previsto para los comerciantes. De hecho, el gobierno federal tiene varios temas, sobre todo en esta etapa del COVID, que han permitido, por ejemplo, dar créditos al comercio, créditos a la palabra. Unos fueron de 25,000 pesos, otros fueron de 6,000, y eso fue en un estado de emergencia, ¿no? Pero prácticamente, directamente beneficios, sobre todo de seguridad social, que implica pues condiciones de salud, condiciones de aseguramiento de jubilación, que esos son los temas más acabados. El modelo que estamos dejando atrás es el modelo de la exclusión, y hoy estamos cambiando un modelo, pero todavía no tan incluyente como debería ser para todos los trabajadores, para todos los comerciantes. Bien. Yo lo veo difícil, que en el futuro inmediato se pueda hacer. No conozco ninguna experiencia internacional. ¿Verdad? Sí. Tocó un tema hace rato que yo creo que es de los puntos dolorosos en materia del comercio, y son las unidades encargadas de regularlo. Hablamos de reglamentos, hablamos de espectáculos, hablamos de los inspectores, hablamos de toda esa parte del aparato que, pues bueno, compañeros, no me van a dejar mentir, es una experiencia a veces amarga, a veces siniestra, trámites complejos, y en ocasiones hasta parece que están diseñados para ser incumplibles. Cruce de trámites entre el tema de la propiedad y el comercio. A veces nosotros solo rentamos el local, y como hay que cumplir una serie de cosas en torno al inmueble, pues se pone un poco más complicada la situación, y todas esas piedritas que se van juntando termina en incumplimiento, y el incumplimiento a veces se tiene que aceitar mediante la corrupción. Eso. ¿Qué me podría platicar? No, es un tema, digamos, muy continuo, muy común en la ciudad de Pachuca. Ya hemos recibido muchas quejas, no solamente de comerciantes, de gente, de ciudadanos, y realmente nosotros queremos hacer una reforma administrativa gubernamental, ¿no? Modernizar el gobierno, que permita mejorar, por una parte, pues una serie de recursos que debemos de tener adentro, cambiar la mentalidad de los funcionarios, cambiar la cuestión reglamentaria. Creo que están muy decadentes, pasados de moda. Actualización de reglamentos, el bando de policía y buen gobierno. Lo vamos a hacer desde el primer día, empezar a las mejoras, y sobre todo hay quejas muy importantes en términos de los inspectores, de los reglamentos, de los espectáculos. Creo que eso se puede hacer una mejora de muy amplio nivel, ¿no? Yo no diría que del 100%, pero sí queremos hacer una reforma, precisamente porque hay muchas quejas. Todo esto de abrir un negocio o generar la licencia de funcionamiento, nos han dicho, y lo sabemos, ha sido muy engorroso, ¿no? Trámites administrativos, burocratismo, en fin, y llegamos hasta el nivel de opacidad, inclusive de una amplia corrupción en esa área de los inspectores, de los reglamentos. Y yo creo que ese tema, pues nosotros, desde la perspectiva ahora que traemos, que tenemos que ver con medidas anticorrupción, con mayor transparencia, con mayor información, con incorporar la denuncia contra los servidores públicos, es un tema que nosotros podemos hacer muy claramente desde los primeros meses, ¿no? La Contraloría del municipio. Es un tema importantísimo porque tiene que ver con el manejo y el funcionamiento interno, que también queremos que sea de mucha transparencia. Queremos también ofrecer un observatorio ciudadano donde estén comerciantes, empresarios, universitarios y organizaciones civiles que nos observen desde el primer día, la totalidad de nuestras funciones,
que eso permita hacer un contrapeso, porque no ha habido hasta el momento contrapesos a los gobiernos, a los poderes locales. Creo que en la medida que haya contrapesos, observación, monitoreo de parte de la ciudadanía, el servicio gubernamental puede mejorar, ¿verdad? Y ese es un ofrecimiento también de nuestra parte, porque no queremos que vuelva la impunidad, que vuelva la prepotencia. Queremos luchar contra todo. Hay un malestar impresionante de la ciudadanía, ¿no? Lo hay. Por descontentos, desilusión de la ciudadanía, principalmente por el mal servicio, ¿no? La gente se queja hasta por el modo en que los tratan cuando van a pedir una acta de nacimiento. Sí. Y además, aparte de eso, los servicios son costosos. Sí, sí, lo es. El cobro, por ejemplo, de las licencias de funcionamiento se hace por metro cuadrado. Entonces, ese es un tema, y sí. lo hemos dicho, lo hemos platicado con gente, pues parece que Pachuca fuéramos Santa Fe del Distrito Federal, de la Ciudad de México, ¿no? Porque son muy costosos. Lo que nosotros queremos es simplificación administrativa, es que el gobierno municipal no sea un obstáculo de los actores económicos, principalmente de los comerciantes. Queremos ser facilitadores de su trabajo, de su tarea, no ser extorsionadores, no vamos a permitir la corrupción. Con inspectores, sí vamos a luchar completamente, precisamente la idea de una Contraloría interna va a permitir el funcionamiento de los servidores públicos que rindan cuentas. Es un tema que desafortunadamente no está incorporado o nominalmente se ha incorporado desde el año 2000, que yo sepa, que tenga noticia, se fue incorporando como los grandes temas de la gobernanza, de la gobernabilidad, del buen gobierno, pero prácticamente rendición de cuentas no ha habido en ninguno de los gobiernos, ni federal, ni estatal, ni municipal, mucho menos. Entonces necesitamos que el servidor público rinda cuentas de su desempeño, del trabajo que todos vamos. Seguimos diciendo que el gobernante, que el servidor público es un mandatario, porque el mandante es el ciudadano, es el que vota, es el que paga los impuestos. Necesitamos recobrar eso, la verdad, y que los servidores públicos sean verdaderos protectores. Estoy pensando en la policía, que sean protectores, que sean facilitadores, que sean orientadores de los mandantes, de los ciudadanos. Y eso queremos, para eso hay una Secretaría de Contraloría que debe de llevar los mecanismos. Un área gubernamental como el municipio de Pachuca es muy grande, son alrededor de 5,000 empleados o más. Entonces, la mitad de ellos están sindicalizados y la otra mitad corresponden a contratos. Entonces, pues prácticamente nosotros vemos un desastre de cómo está el gobierno en este momento en el municipio de Pachuca. Justamente reforma administrativa, reforma de la gestión pública, actualización de la gestión pública permitirá que nosotros incorporemos todos los mecanismos de transparencia y sobre todo rendición de cuentas. Queremos hacer que la gente esté informada diariamente de lo que hace el gobierno. ¿Una mañanera de Pablo Vargas? Posiblemente lo hagamos, pero no a las 7. Me recordó un asunto que por ahí se anda diciendo, que si gana Pablo vamos a pagar más impuestos. No, claro que no, al contrario. Insisto, Morena es un movimiento progresista. Morena es un movimiento que hoy llamamos de izquierda porque es reivindicadora de derechos, lo que decíamos de la seguridad social, de las demandas, de las prestaciones de la sociedad. Y por lo tanto, ser de gobierno de esa naturaleza implica no cargar a los ciudadanos de mayor impuestos, lo que hemos dicho. Pero tenemos muy claro, y lo queremos decir aquí ante los comerciantes, que tenemos las finanzas públicas desastrosas, que cualquier presupuesto no va a alcanzar con las necesidades que tiene la ciudad. Queremos decirle que también vamos a hacer en reforma administrativa medidas para recaudación. Hemos encontrado a gente de clase media, de casi todos los niveles, que no pagan el predial.
Pero nos dicen, cuando haya un buen gobierno voy a pagar mi predial. Hay otra gente que no paga el predial precisamente porque no llevan los servicios públicos. Nos hemos encontrado colonias completas que no pagan predial. ¿Por qué? Porque no tienen los servicios públicos. Y se hace un círculo vicioso, el gobierno no les cobra predial porque pues dicen, no, pues, ni siquiera les llevamos servicios públicos. Eso es grave. Y eso es lo que hemos visto de que mucha gente no se siente ciudadana de Pachuca. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos hacer esa reforma que permita una recaudación de los impuestos existentes para que realmente funcionen con medidas de anticorrupción y transparencia, puedan llegar a donde se necesita, que son las obras públicas. Esa es nuestra propuesta, mejorar la recaudación, el impuesto predial, pero no incrementar más impuestos. Estamos pensando inclusive reducir los costos de los servicios públicos. ¿Pablo Vargas tendrá talento para bajar recursos federales y estatales al municipio? Estamos en un momento muy crítico. Pablo Vargas sí tiene el talento y puede tocar puertas, no tiene miedo de tocar puertas. Queremos, a diferencia de la administración que terminó, firmar los convenios con el gobierno federal, porque forma parte de la Cuarta Transformación, tocar las puertas sin ningún membrete de partidario con el gobierno estatal, que es de otro partido. No vamos a tener ese prurito de problemática de que yo porque soy de un partido no voy con el gobernante. Estamos hablando de los niveles de gobierno, de la necesidad de una nueva gobernanza, de la necesidad de generar los mecanismos. Estamos hablando de fortalecer el municipalismo, y ello implica que el municipio de Pachuca tenga todas sus facultades y poderes para expanderlos, para hacer los trámites necesarios con las autoridades que haya necesario ver y tocar las puertas. Yo he dicho mucho, la problemática en este momento para el año próximo es que va a haber reorientación del presupuesto, no va a haber recorte presupuestal, va a haber reorientación. Por una parte, las medidas de salud, la vacuna se va a llevar una gran cantidad de millones de pesos. Sí, lo es. Y otra, lo que quiere hacer el gobierno federal, reorientar la reactivación económica del país. Ahí está, es importante. Ahí entramos nosotros. Ahí entran los empresarios, los comerciantes, pero a quien nos van a recortar son los programas del ramo municipal. Y ahí está el tema, porque yo esperaba que el año próximo tuviéramos todos esos recursos que hoy se han bajado para seguridad, para obra pública municipal, van a ser recortados. Inclusive en algunos momentos posiblemente puedan ser realmente disminuidos de gran manera. Entonces, si bien se van a reorientar esos recursos, van a llegar de otra manera. Van a llegar con obra pública, van a llegar para la reorientación, apertura de negocios, para el empleo, para las becas, se habla también en el Congreso ya de una pensión universal para la gente desempleada. Es un compromiso ante es la OCDE. Es algo muy importante, sobre todo en este momento, pero que va a permitir que no se caiga la economía, que no se caiga el comercio. Eso es algo importante en este momento de urgencia económica y que realmente lo que vemos el año próximo es una reorientación económica. De antemano empezamos ya lentamente, a pesar de que no ha acabado el contagio, lentamente a subir la economía. Pachuca siempre ha batallado, siempre ha cojeado del lado del turismo. ¿Por qué? Porque a Pachuca se viene a ver la hora. Entonces, el turista llega, da la vuelta en el reloj, en un espacio que no se puede estacionar. Entrar al centro con placas foráneas es garantía de que te van a parar. Extorsión. Y al final de cuentas, cuando sin ningún letrero lograste llegar al estacionamiento debajo del reloj, sales y no hay actividades. ¿Qué ha pensado el plan de gobierno que trae Pablo Vargas? Bueno, estamos considerando el turismo un factor de reactivación económica de manera muy significativa.
A Pachuca no llega ni el turismo internacional. El dato es que tenemos menos del 1% de turistas internacionales en Pachuca. Es decir, absolutamente nada. Llega un turismo de bajos recursos a la ciudad de Pachuca, que a veces ni siquiera llega. Llega un turismo futbolero, que nada más se da la vuelta, ni siquiera come pastas. Entonces, necesitamos, ¿cómo vamos a nosotros a...? También vemos mucha descoordinación del sector económico. Los restauranteros, los comerciantes, los hoteleros, necesitamos otra vez reactivar. Yo estoy proponiendo un pacto económico con los actores económicos, con los comerciantes, con los restauranteros, con los empresarios para reactivar la ciudad. Y uno de ellos es el turismo. Queremos impulsar el turismo de diferentes maneras. También la seguridad pública cuenta. Que haya mejor seguridad pública, que no haya extorsionadores, que no corran a los turistas. Cuenta la vista, la imagen de Pachuca. Hoy los baches son una vergüenza nacional. En fin, tenemos que hacer muchas actividades. Queremos varios proyectos, recuperar todo tipo de turismo, el turismo joven, el turismo familiar. Vamos a impulsar también la cultura, generar. Nuestro gran proyecto es que Pachuca se convierta en una capital cultural. Nos va para pensar en Guanajuato, Guadalajara, Puebla, Cuernavaca, Oaxaca, son décadas y hasta siglos. Así lo que decías del mercado, del tianguis, pues son ciudades que han vivido y trabajado del comercio, del turismo durante siglos. Entonces, nosotros creo que son proyectos, queremos generar una planeación que ha faltado, una planeación urbana, una planeación del desarrollo económico y que permita realmente nosotros, como un nuevo gobierno, generar condiciones para que los próximos años Pachuca sea mejor. Porque las cosas que hoy tenemos en Pachuca no se van a resolver de un día para otro. Hay que decirlo claramente. Por eso queremos hablar con claridad y hasta con honestidad, porque hace falta, no queremos ganar un voto fácil. Nada más, por ejemplo, la idea de los parquímetros, que es un desastre también, es un convenio con mucha opacidad y hasta con corrupción. Y no queremos ganar votos fáciles, queremos que nos entiendan. Queremos pedirle sensibilidad porque hay muchas necesidades y carencias en Pachuca. Nosotros vamos a poner atención como actor económico importante al comercio de la ciudad, al comercio del centro histórico. De hecho, pues otro elemento de gran corrupción y opacidad ha sido las obras del reloj. Ahí ha habido enorme corrupción. Presidente que pasa, presidente que le mete mano. Eso. Entonces, pero mal. Cada vez, cada ocasión levantan la plancha del reloj y pues muy mal, ¿no? Entonces, creo que necesitamos hacer un acuerdo entre actores económicos y la autoridad municipal que permitan planear la ciudad a 5, 10, 15 años o más. Y ese es un tema que se necesita tiempo. Pero por lo pronto, en el caso del turismo, queremos impulsar la cultura, el deporte, que haya eventos de cultura, de deporte, de entretenimiento, no solamente locales. Pachuca tiene un gran talento cultural, deportivo, profesional, que necesitamos rescatar, despertar, porque, digamos, está inerte, está pasivo. Y yo creo que es entre todos como debemos de generar los proyectos culturales. El viernes pasado nos reunimos con grupos culturales y están haciendo propuestas de todo tipo. Nos proponen un museo de la ciudad, un archivo de la ciudad, combinarnos con otros museos, la fototeca. En fin, se puede hacer muchas cosas que permitan. Hay cosas tan elementales que se pueden hacer de manera inmediata. En este momento acabo de venir en el día de San Miguel Cerezo. Tienen carnavales, tienen fiestas patronales, conocemos
barrios altos que tienen fiestas patronales. Es decir, no tenemos ni un catálogo municipal de las fiestas patronales de la ciudad, donde los mismos pachuqueños podamos aportar, podamos generar una derrama económica para la ciudad, a través del turismo local, municipal, barrial. Entonces sí tenemos ese proyecto, impulsar el comercio de la mano del turismo y también una mayor coordinación entre los actores económicos, entre restauranteros, comerciantes, hoteleros. Bien. Hace falta abrir mayor oferta, ¿verdad? Y ese es un tema que se requiere inversión, atraer inversiones, atraer recursos de donde haya y utilizar las nuevas herramientas de las asociaciones pública-privada que permite incorporar recursos públicos con recursos privados. No estamos cerrados. Nosotros somos una versión muy moderna. Somos Morena, somos Morena como un pensamiento progresista, pero no estamos cerrados a que haya proyectos, pero que no sean como el parquímetro, porque ahí fue un contrato leonino con la ciudad. Vamos a hacer inversiones, coinversiones externas con empresarios, con la iniciativa privada, pero que no sean en contra de la ciudad. Vamos a hacer todos los proyectos que sean necesarios, donde respeten al municipio, al gobierno y desde luego los recursos en los bolsillos de los pachuqueños. Esta es una visión pues muy innovadora. Hablamos de la 4.1. Más o menos. Perfecto. Más o menos. Voy a leer algunas preguntas de nuestros compañeros. Arturo Castañeda, Impresos Castañeda, consejero de la Cámara. ¿Qué ofrece diferente a los otros candidatos? Y sobre todo, ¿cómo va a garantizar su cumplimiento? Bueno, principalmente tenemos un programa de cambio para la ciudad, para el gobierno, mejorar los servicios. Estoy viendo los programas de los otros partidos, me parece lo más limitado, precario que se puede hacer, sobre todo los que han gobernado. Y en ese sentido es que Morena tiene una mejor opción. Y ya viendo, los invito a que conozcan nuestras propuestas. Tenemos 6 ejes de gobierno y hemos incorporado más de acciones que podemos realizar. Muchas son acciones públicas que van a tardar, pero sí queremos que conozcan nuestras propuestas. Esa es la gran diferencia entre los partidos que han gobernado más de 90 años y hoy vemos la realidad de las ciudades que está en ruinas. La ciudad está devastada y en ese sentido, sí, yo digo, ¿qué autoridad moral pueden tener los partidos que han gobernado que hoy otra vez quieran lanzar un programa, un proyecto tan limitado? Creo que eso es tan claro, pero en fin, debemos decírselo a la ciudadanía y a los actores económicos que han tenido esa experiencia. Y aquí hemos hablado de transparencia nosotros, los otros partidos no la han ofrecido, no la han cumplido. Nosotros estamos ofreciendo un observatorio ciudadano para que nos observen, para que nos monitoreen, para que también nos marquen las indicaciones que podamos seguir en el gobierno y en la administración. Estamos proponiendo hacer obra pública social a donde hay necesidades, mejorar los servicios, basura, alumbrado, en fin, todos los servicios públicos fundamentales. Perfecto. Juan Alberto Gómez, le toca arrancar pues prácticamente encima del COVID-19. ¿Cómo va a resolver este gran reto Pablo Vargas? El contagio sigue, el contagio va a tardar por lo menos otro año o más. Va a haber vacunas del gobierno federal, pero también nos enfrentamos a otra pandemia que es la económica, que es precisamente nosotros estamos proponiendo reactivación económica, fundamentalmente, que permita generar una nueva normalidad, una nueva apertura de negocios, de comercios, que haya empleo, sobre todo bien pagado, lo que queremos. Estamos promoviendo la posibilidad de una incubadora de empresa que sea de política pública, no solamente de nosotros, que estén comerciantes, que estén empresarios,
que conjuntamente con universitarios, con organizaciones civiles, veamos qué se puede hacer por Pachuca en los siguientes años. A eso me refería yo de planeación del desarrollo económico y dar la capacitación que sea necesaria. Dedicarnos a las pymes, fortalecimiento de las pymes. Creo que el año próximo empieza una derrama importante para las empresas pequeñas y medianas y para las nuevos comercios emprendedores. Estamos pidiendo que la revitalización económica no solamente sea de unos cuantos, sino que se produzca precisamente en todos los sitios, en todas las colonias de ser posible, y yo digo rescatar ese talento profesional, económico, cultural que tenemos en Pachuca, y que no solamente sean 3, 4, 5 empresas las que puedan abrirse, sino todas las que sean necesarias, precisamente porque Pachuca requiere una nueva revitalización y reactivación de la economía. En la medida que haya emprendedores de todas las edades, de todos los niveles, de todos los sectores, Pachuca va a ser mejor. Bueno, eso creo que cubre en parte las preguntas del ingeniero Carlos Alberto Maldonado, de SEA Seguros, y de Jorge Castañeda, de Inversión. Hay una parte de Carlos Alberto que dice, bueno, el municipio, ¿qué visión o qué proyectos tiene para aperturar canales de medios electrónicos para el comercio digital? Bueno, el COVID nos ha mostrado esa gran ventana ahora para el comercio. Creo que habíamos estado rezagados en el desarrollo de la tecnología, en el uso de las tecnologías. Solamente unas cuantas empresas lo habían utilizado. Hoy se está ampliando, pero no vemos que todo el comercio esté conectado hacia el uso de las TICs. Creo que es un momento importante, pero obviamente requiere de ese esfuerzo de capacitación. También las empresas y los comercios necesitan adaptarse a estos cambios. ¿Para qué? Pues para que garanticemos. Un problema es también no solamente la falta de recursos, ¿no? La falta de acceso al internet, la falta de acceso a los teléfonos, sino también la capacitación. Así es. La capacitación. Y para eso es importante lo que decía yo, un centro empresarial que permita la innovación, que permita la incubación de empresas de comercio. Creo que por ahí podemos hacer mucho, pero sobre todo tenemos una gran desigualdad en México y en Pachuca. Y eso es lo que nos impide realmente el desarrollo educativo, el desarrollo económico. En la medida que trabajemos educación, cultura, acceso a la información, acceso a los medios de internet, acceso a los teléfonos, podemos generar una nueva etapa. Así como decías, el 20.1, ¿no? Pero sí nos falta mucho eso. Sí. La capacitación, la adaptación de los comercios y las empresas precisamente al uso de las tecnologías. Hoy solamente, por ejemplo, vemos los taxis, los restaurantes que empezaron a salir a través de la tecnología, las ventas electrónicas. El menú electrónico. En fin, pero todo el comercio, el restaurante, el servicio, no se hace por desconfianza. Muy poca gente usa pagar por teléfono inteligente. Y pocos comercios tienen esa adaptación. Entonces necesitamos, yo lo digo, capacitarnos, adaptarnos también, hacer un esfuerzo porque los comercios se adapten y se capaciten para esta nueva normalidad que estamos presentes. Es un problema, pero también puede ser una oportunidad para todos y todas, sobre todo los actores económicos. Perfecto. No me pusieron de quién es esta intervención, pero se me hace muy interesante. Con respecto a Pachuca, entendiéndose como una zona metropolitana. No, claro, Pachuca es el corazón de la ciudad. Yo siempre me refiero a Pachuca como la ciudad, pero el municipio es el corazón de una zona metropolitana que está integrado por más de 5 municipios, con mucha problemática, más compleja que incluso la de Pachuca, ¿no? Por ejemplo, tenemos Mineral de la Reforma, donde los índices de crecimiento poblacional y de inseguridad son más altos que aquí de Pachuca, ¿no? Entonces, si no vemos,
tenemos dentro de nuestro programa, qué bueno que lo preguntan, también una propuesta para el desarrollo metropolitano. Queremos, de ser posible, hacer una coordinación metropolitana. Estamos pensando para la seguridad pública hacer una academia de policía, no solamente municipal, sino metropolitana. Muy buena idea. Tenemos todo el problema de la inseguridad, Sí. no solamente es Pachuca. Sí, claro. Entonces queremos justamente que la policía sea un gran servidor de la ciudadanía. Y eso se va a formar en la medida que todos los policías de la ciudad se involucren. Porque pues vemos, pasas de una calle a otra y es Mineral, o es Pachuca, y entonces hay dos policías ahí. Y había un manejo de coordinación policial metropolitana, pero no está realmente, no veo que funcione al 100 como requiere la ciudad. Entonces sí, nosotros, esto que estoy diciendo de la planeación urbana, de la planeación económica, requiere una planeación como ciudad, no tanto como municipio, ¿verdad? El manejo del uso del suelo, la opción productiva, la capacitación requiere verlo, la seguridad pública requiere, las cuestiones de salud, ¿verdad? Requieren verse desde una perspectiva más metropolitana. Correcto. ¿Verdad? Digamos la ciudad, la zona metropolitana, lo que es correspondiente a la ciudad. Tengo una propuesta. Y ese tema de perdón, de la metrópoli tiene que verse con medidas legislativas de coordinación, porque solamente con el Congreso local se puede aprobar una coordinación metropolitana, ¿verdad? Hacer ese esfuerzo justamente de combinarlo con el Congreso local para que pasemos. De hecho ya hay legislación, hay una legislación en el gobierno estatal, en el legislativo estatal, pero necesitamos acuerdos que permitan elementos ejecutivos, ¿no? Yo diría coordinación metropolitana, por ejemplo, Mineral Pachuca, ¿verdad? O yo diría que todas las demás, somos la ciudad. Y si nada más una parte se integra a un acuerdo, pues sería insuficiente por todo lo que estamos diciendo. Esa visión que usted nos platica ahorita me reconforta porque eso es lo relevante de tener mandatarios preparados, que saben cómo está estructurado y por dónde se hacen las gestiones, porque pues bueno, ya nos ha tocado de todo, ¿no? El municipio ha enfrentado pues el paso de políticos hasta politicazos. Políticos tradicionales, Así ¿no? Los es. conoce la gente. Y bueno, una visión técnica pues nos da esperanza. Y por último, una propuesta que se me hace muy interesante: un teleférico en Pachuca. ¿Me lo robaron? No lo sé. Es mi idea. ¿Sí? Es mi idea. Pues aquí la veo. Yo lo he planteado en los barrios altos, Ajá. ¿verdad? Porque ya conocemos experiencias justamente de Zacatecas y ahora la más inmediata de Ecatepec, ¿no? Ajá. Que es no solamente una modalidad de transporte muy importante en Ecatepec y ahora lo van a meter en la Ciudad de México, es una solución a los problemas del transporte. Ahí vemos en la carretera México-Pachuca que pasa cada 20 segundos. Sí, Cada 20 segundos. Claro. O sea, es más rápido que el metro, ¿verdad? Y sin parar. Y entonces, para la ciudad de Pachuca también estamos pensando, y depende de mucho del proyecto técnico, dónde puede establecerse, estamos pensando la raza o cubitos hacia el arbolito, que estamos pensando para el turismo, el arbolito como rescatar las tradiciones históricas de identidad cultural de esa parte norte de la ciudad. Queremos rescatar la cuestión de la tradición minera. Pachuca es más grande, ¿no? Pero sí rescatar la identidad minera de la ciudad, reconociéndola, y también la ruta, fortalecer la ruta arqueológica minera también, que tiene que ver con otras comunidades marginadas del norte. El Cerezo, el Bordo, Camelia son completamente marginadas. Y entonces se requiere
ser más incluyentes, requiere reactivar la economía, pero también medidas tan importantes. El teleférico es una obra muy ambiciosa, sí, que la tengo guardada, pero ya me la sacaron. No, alguien nos dio esta aportación, no sé de dónde salió, pero de redes ahorita de no, contacto. yo creo que es importante y estamos en la misma sintonía, ¿no? Eso es lo importante que debemos de pensar. Estamos pensando con este gobierno reactivar economía y hacer obra de servicios públicos esenciales, pero también proyectos importantes. Y por eso estoy diciendo atraer nuevas inversiones público-privadas, atraer inversiones federales que permitan grandes obras. Estamos pensando en grande, pero no podemos decirlo porque hay que ser responsables. No vamos a ser demagógicos, no vamos a ser populistas, queremos ganar. Habrá teleférico, a mí se me hace una excelente noticia. Pero pues yo por eso digo, es una idea que teníamos reservada. También queremos hacer un hospital metropolitano, queremos hacer un auditorio, por lo menos reforzar un gimnasio para que precisamente haya eventos nacionales o internacionales aquí en la ciudad, ¿verdad? Entonces, pero son cosas que las tenemos reservadas, cuidadas, porque eso es muy, muy comprometedor, porque si yo la suelto y después me quedo a la mitad, pues voy a ser bastante irresponsable. Bueno, hablamos de una planeación. Entonces, para allá vamos, y con que el punto esté en la mesa y se hagan los trabajos iniciales, porque por algo se empieza. Claro, pero sí, la idea está ahí, y yo por eso repito mi convocatoria a los actores económicos, a los comerciantes, a los empresarios, a los inversionistas, a que piensen en Pachuca, que pensemos en la ciudad, que pensemos en los problemas de cada sector, pero también en toda la ciudad, de todos los problemas que tenemos. Y bueno, para cerrar, tengo activación artística, artesanos y turismo. De turismo ya nos platicó, pero la comunidad artística de Pachuca es grande. Es grande porque pues siempre hemos sido muy prolíficos en esa materia. Hay grandes músicos, tenemos al Instituto de Artes que genera pues artistas profesionales, tenemos también las academias del Estado, y el municipio tenía también su participación en creación artística. ¿Qué busca el municipio, el gobierno de Pablo Vargas? Pues hay muchos artistas, músicos, pintores, etcétera, pero muchos se van. Pues sí. Muchos emigran. Pues porque sí. Pachuca no ha sido un centro que sea sensible al arte, a la cultura o al deporte. Tiene que irse. Y aquí nosotros estamos diciendo, vamos a impulsar el turismo a partir inclusive de nuestro propio talento. Desde luego también organizar eventos donde traigamos lo que es el Cervantino, ¿no? Uh-huh. Pero también el Cervantino tiene mucha actividad del talento guanajuatense, del talento local. Claro. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. Claro. Rescatar el talento local, el arte, la cultura, la pintura, la música, para impulsar realmente aquí hacer los convenios, los torneos, los festivales culturales que se hacen aquí. Vamos a recuperar muchos de ellos, el Festival del Huapango, el Festival del Albur, en fin, cosas que activen, que seamos el centro del mundo también, de la cultura. Ese es un tema. Sí se puede, yo digo que sí, pero todo va a ser a largo plazo, ¿no? Vamos a reactivar, justamente es un talento importante, los músicos, los artesanos. El otro día conversamos con una dirigente de artesanos, y yo estoy pensando, ya he estado pensando justamente abrir pasos peatonales para que se presenten ahí justamente los artesanos, el talento pachuqueño, porque es como otra madera, otro rubro. El artesano no se siente comerciante, es un artista, pero también que tiene que vender sus productos. Entonces vamos a generar esos espacios precisamente para que también puedan detonar. Excelente.
Y además, pues está la obligación, el compromiso de la justicia, de detener la corrupción, de promover el comercio y sobre todo de privilegiar la parte humana del comerciante. Porque antes de ser comerciante, antes de ser oficinista, antes de hacer cualquier actividad económica, somos personas y tenemos necesidades básicas fundamentales. La familia, cuidar la familia, tener pues lo necesario para prosperar, que es la vida, que es la salud y que es la seguridad. Entonces todo eso enmarca la situación del municipio. Tenemos a Pablo Vargas con sus propuestas y el teleférico. Me gusta esa idea desde hace mucho tiempo. Me encanta. Y se puede hacer. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar a los comerciantes de Pachuca. Al contrario. Y bueno, me dicen que hemos tenido muy buena audiencia, muy buena ocupación, muchas interacciones y amigos, hemos recibido muchas solicitudes que antes nos han hecho llegar. Por ejemplo, está la del Colegio Arboledas, el tema de Villas de Pachuca de la pavimentación, se las hacemos llegar. También traigo pues, bastantes solicitudes más y las que han llegado por redes sociales. Todo ese paquete se le va a entregar al candidato. Todo ese paquete, como organización de comerciantes, nos vamos a encargar de su vigilancia y de su cumplimiento. ¿Cómo no? Con todo gusto. Está abierta nuestra propuesta de hacer un observatorio ciudadano que nos vigilen, que nos monitoreen, pero también que nos apoyen a gobernar. Bueno, pues ese es el compromiso de nuestra parte. Todo lo que hoy aquí se ha manifestado en redes sociales, en WhatsApp, por líneas telefónicas y de las cuestiones que antes nos han hecho llegar, lo vamos a documentar y lo vamos a inscribir por escrito para que usted lo tenga. Adelante. Como una de las propuestas formales que el sector hace. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? No, al contrario, les agradezco mucho. Insisto, para mí el sector comercial, los comerciantes son un factor económico importantísimo en la ciudad y sí vamos a aplicar todo el apoyo, la facilitación para que sea un detonador del desarrollo económico de la ciudad. Muy bien. Ánimo, que sí se puede. Eso es la visión que tenemos. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado y los comerciantes de Pachuca le echamos ganas. Gracias. Gracias. Sin miedo al éxito, papi.